Reciban un cordial saludo de parte del Frente Obrero y la Escuela Joaquín Portillo Valle. Hoy, con la presencia de nuestra compañera Elsie Fajardo y el compañero Santiago Savillón. Un gusto. Y quien les habla, pues, Selvin Paz. Mientras exista Estado, existirá lucha de clases. Por lo tanto, obreros y campesinos deben unificarse para conquistar el poder político. ¿Es así, compañeros? Así es. De acuerdo. Eso es un escrito de Lenin. De Lenin, Se ¿verdad? encuentra en uno de los libros de Lenin. Muy bonito, sí. Bien, este programa lo dedicaremos al Partido Comunista de Honduras, ¿verdad? Para hablar de historia, ¿verdad? Hay un dato curioso, compañera y compañero Santiago. El primer libro publicado en Honduras fue impreso en Comayagua, en una imprenta del Estado, que estaba a cargo de Eulogio García en 1836. El original se encuentra en la biblioteca del Congreso, pero no del Congreso de Honduras, sino del Congreso de Estados Unidos en Washington. ¡Qué barbaridad! Oiga bien, el libro original se encuentra en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington. ¡Qué barbaridad! Y nosotros aquí... De las curiosidades, ¿verdad? Que se dan. Está bueno esa curiosidad, Sí. es bueno saberlo. Así es. Vamos a investigar más sobre el ese nombre libro, ¿verdad? Sí. Y sobre todo que es un tesoro que nosotros deberíamos de tenerlos aquí, Sí. no estar en otro lugar porque lo desconocemos completamente. Correcto. Sí. Bien. Les dijimos, ¿verdad?, que el programa de hoy es sobre el Partido Comunista de Honduras. El Partido Comunista de Honduras, ¿verdad?, surge después de que se funda el Partido Liberal y el Partido Nacional. Partido Liberal se funda en 1891. 11 años después se funda el Partido Nacional. Qué casualidad que en un mes de febrero de cada uno de esos años. Entonces estos partidos por mucho tiempo estuvieron bajo los intereses de las compañías transnacionales bananeras, ¿verdad? Entonces la clase obrera y campesina del país no tenían opciones, ¿verdad? Porque los dos partidos respondían a los intereses de las empresas bananeras. Entonces, una parte de la clase obrera pues logra pues fundar el Partido Comunista de Honduras. Pero para eso tenemos a la compañera Elsie Fajardo, que nos va a decir por qué y cuándo se funda el Partido Comunista de Honduras. Bien, tenemos que los obreros y los campesinos sintieron esa necesidad, ¿verdad?, de fundar un partido de los trabajadores. Y es así como el 1 de mayo de 1922 se funda el Partido Comunista de Honduras, el PCH, en San Pedro Sula, junto con Manuel Cálix Herrera, Armando Amaya, Carlos Gómez, Juan Pablo Wainwright, entre otros. Sí. Se nombró a Manuel Cálix Herrera como secretario general de dicho partido, ¿cierto? Sí, compañera Elsie, también es importante hacer la aclaración porque en muchas fuentes hay, aquí dice que el Partido Comunista se fundó en 1900, ¿qué dice? 22, 1922, pero en otras fuentes dice que fue en 1923, pero en otros escritos dice que fue en 1928. Ajá. Entonces hay una anécdota de unos escritos que se han encontrado de doña Gracielita
¿verdad? Que dice que el partido se fundó en 1928. Gracielita García. Gracielita Graciela García, sí, Ah. pero lo que usted decía, las fuentes que dan crédito, base al escrito, fue el 1 de mayo, Día del Trabajador de 1922, ¿verdad? Ah. Entonces, pero valga la aclaración de que hay muchas fuentes que manejan 3 fechas, ¿verdad? Sí, eso ¿Verdad? estuve viendo, de Sí. que hay 3 fechas, 3 años distintos. Así. Bien, para esas épocas era bien sonado el nombre de la Cominter y Socorro Rojo, 2 organizaciones internacionales. Compañero Santiago, si nos pudiera ampliar, ¿qué tiene que ver la Cominter y Socorro Rojo en la fundación del Partido Comunista en Centroamérica? Sí. Vamos a remontarnos un poquito, bastante atrás para poder enlazar, ¿no? Sí. Se ha escuchado y se ha leído y se dice mucho sobre la primera y la segunda internacional socialista. Correcto. En la segunda internacional socialista, que fue, que si no me equivoco, como en 1897, se jugaban allí 2 situaciones porque ya se estaba manejando el asunto de la Primera Guerra Mundial. Entonces habían 2 grupos dentro de los marxistas, habían 2 grupos, ¿verdad? Uno que propugnaban de que decían de que la guerra, ¿verdad?, de la Primera Guerra Mundial que se suscitó era un pleito entre potencias peleándose comercios, Comercio, correcto. ¿verdad?, mercados. Mientras que la otra parte significaba de que apoyaban a los gobiernos para entrar a la guerra. Lenin, Rosa Luxemburgo, entre otros, ¿verdad? Trotsky era el otro, ¿verdad? Propugnaban de que los marxistas tenían que unirse y en vez de entrar a una guerra tendrían que unificarse todos los obreros del mundo para pelear, pero contra esos monopolios que estaban dando, esa guerra de... Sí. Pero entonces la Internacional Socialista, la segunda, quedó, ¿verdad?, quedó en apoyar a cada quien a su gobierno. Y es así como Lenin salió molesto, ¿verdad? Y cuando se ganan los bolcheviques, ganan la revolución en Rusia en 1917, entonces se monta con los años la Internacional Comunista. Ya Lenin ya le cambió, en vez de la Internacional Socialista, le cambió a la Internacional Comunista. Por eso se llama Cominter. Cominter. Entonces Cominter significa Internacional Comunista, ¿verdad? Ah, Entonces, cuando los bolcheviques ganan eso, entonces la idea, ustedes han oído hablar de, ¿verdad?, que Trotsky y Lenin era de internacionalizar la revolución, ¿verdad? Sí. Ellos le llamaban la revolución permanente. Revolución permanente. Entonces vienen para poder organizar los partidos comunistas en el mundo, o sea, y Centroamérica no es la excepción. Y es así como la Internacional Comunista primero funda la parte de esta organización en Nueva York que se llama Socorro Rojo. Socorro Rojo. ¿Verdad? En Estados Unidos forma Socorro Rojo, que está en Nueva York. Tanto la Cominter como Socorro Rojo mandan delegados, personas, ¿verdad?, para organizar los partidos comunistas en Honduras, ¿verdad? Nombran algunos comisionados. Entre estos comisionados está Juan Pablo Wanreich, ¿verdad?, en Honduras, ¿no? Está Rosalío Blackwell, que era norteamericano, de Estados Unidos. Estaba Esteban Pavletich, ¿verdad?, que era un peruano, sí. ¿verdad? Y estaba Julio Antonio Mella, ¿verdad?, que De era Cuba. cubano. Era ¿verdad? cubano. Entonces ellos vinieron a organizar el Partido Comunista en Centroamérica, y es así como se organizaron en una forma separada cada uno de ellos. Ok. Bacán.
Toda organización, sea política, ¿verdad? O de cualquier otra índole, en su andar, pues deja sus huellas, ¿verdad? Compañera Elsie, ¿cuáles fueron los aportes del Partido Comunista de Honduras? Bien, los aportes del Partido Comunista son muy interesantes, ¿verdad? Porque tiene la organización del movimiento obrero campesino, ¿verdad? Que fue uno de los objetivos que se logró, ¿verdad? Con este partido. La concientización de pertenencia de clase, saber defender los recursos naturales y sembrar el patriotismo en los obreros y campesinos, que es una lucha que todos debemos de tener, ¿verdad? Sí, así es. Las causas, me llama mucho la atención las causas que motivaron a la desaparición del PCH, el Partido Comunista de Honduras, compañero Santiago. Sí, en ese espacio, cuando se forman los partidos comunistas en Centroamérica, operaban 4 dictaduras en Centroamérica. Carías en Honduras, Martínez en El Salvador, Ubico en Guatemala, ¿verdad? Y Somoza en Nicaragua. Y estas dictaduras, o sea, se fortalecían entre sí, se ayudaban entre sí. Además, otra de las causas de la desaparición del Partido Comunista fueron la muerte, ¿verdad?, el encarcelamiento y el destierro de los principales líderes, como entre ellos Manuel Cáliz Herrera, ¿verdad? También la muerte de Armando Amaya, ¿verdad? Y también la de Juan Pablo Wanray y el destierro de Gracielita García, ¿no? Sí. Fíjense que, bueno, por cuestiones de tiempo, pero no sé cómo estamos con el tiempo, nos hubiera gustado pues tener la hoja de vida de cada uno de los principales líderes del Partido Comunista en Honduras. Llámese Manuel Cáliz Herrera y Juan Pablo Wanray, ¿verdad? Entonces, no sé si contamos con tiempo todavía para... que vea un poquito de cada uno. Algo así, ¿verdad? O si no, pues lo podemos ampliar en un próximo programa, ¿verdad? Pero lo que está dentro del espacio ahorita ahí, pues... Bien, hablando de Juan Pablo Wanray, bien interesante su hoja de vida, ¿verdad? Él nació en Trinidad, Santa Bárbara, su padre era inglés, su madre hondureña. A la edad de 10 años muere su mamá y el papá lo envió a Estados Unidos, donde sus tías. Aquí termina sus estudios primarios y luego lo trasladan a Inglaterra, donde estudió administración de negocios. De regreso a Estados Unidos pasa una etapa crítica y realiza trabajos de campesino, leñador, obrero de fábrica, marinero, pescador. Todas estas actividades le ayudaron a identificarse con la clase obrera. En el año de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Juan Pablo se alista en el ejército de Canadá y fue trasladado a Francia para luchar contra los alemanes. Termina la guerra y sale del ejército con el grado de teniente y además condecorado. Estando en la guerra se escuchaban los movimientos de los obreros en Europa y Rusia y él se identificó con ellos. Esto le sirvió para que la Comintern se fijara en él y lo seleccionara para organizar los partidos comunistas de Centroamérica. Se estableció en San Pedro Sula, puso su pequeño negocio y lo que le sirvió de centro de operaciones. No sé si puede seguir con lo de Manuel Cáliz Herrera. No, ya pues nuestra operadora aquí nos está haciendo señas ya que el tiempo pues se nos ha agotado. Creo que quedamos comprometidos a hacer una segunda parte de esto porque está muy bonita esta historia y vamos a hablar un poquito más después, ¿verdad? En una segunda parte de Manuel Cáliz Herrera y también de Juan Pablo Wanray, ¿verdad? Y la segunda parte del Partido Comunista. La segunda parte del Partido Comunista. Así es que saludos y nos dan like ahí, ¿verdad? Saludos. Hasta luego.